Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Qué pereza vestirnos cuando llueve. Cuando llueve, primero que todo te apetece quedarte en casa. Segundo, ponerte lo más cómodo. Así que en este vídeo te traigo 5 ideas de looks para la lluvia. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal comparto cosas del día a día de mi vida en este país, en especial cosas que nos interesan a las mujeres. Hoy, moda, ropa, ideas de qué ponernos. Bueno, enero ha empezado con lluvia, por lo menos en la península ibérica, y con bastante lluvia. Así que lo que te traigo hoy son 5 tipos de abrigos que podemos aprovechar en los días de lluvia, dependiendo de si hace más frío o menos frío. Bueno, la primera idea que te traigo es lo más típico, que es el plumífero. Bueno, para estos días que está haciendo bastante frío, como ves, un abrigo bien gordito, con capucha, todo bien acolchado. Bueno, esta entonces es la idea que te traigo hoy. Un plumífero gordito. Te protege de la lluvia y bueno, yo no sé si este año siguen estando muy de moda, pero creo que sí, creo que todavía estos plumíferos siguen de moda. En mi caso, el que yo tengo es de Zara, es de color camel, y como yo soy muy bajita, en mi caso yo me lo compré en la parte de niña, en Zara Girls, para 13, 14 años, que son 164 centímetros. De tamaño me queda perfecto. Bueno, yo el único inconveniente que le veo a esta ropa es el espacio que te ocupa en el armario. Yo me lo pensé un montón antes de comprármelo, pero comparado con todo el resto de los abrigos que te voy a mostrar hoy para la lluvia, este es el único que es realmente abrigado. Así que por mucho espacio que ocupe en el armario, creo que es una prenda que merece la pena. Bueno, yo para combinar esto he pensado un conjunto que te traigo por aquí. Bueno, el plumífero es para días muy fríos, así que yo esto lo he pensado, como ves, con una camiseta de cuello vuelto, porque para los días fríos es algo que a mí me encanta. Y con un jersey blanco, con guardas en beige y en azul marino, que este tipo de guardas es bien digamos, un diseño invernal. Así que creo que con un plumífero estos jerseys de guardas quedan geniales. Bueno, en mi caso, esto es una marca portuguesa, se llama Ponto Quente. No tengo ni idea, es la primera vez que lo escucho. Sería como punto caliente, en tamaño M. Y yo me compré este jersey en el mercadillo. En mi caso, a mí me costó 2 euros. Bueno, y lo he pensado por abajo, como esto es blanco, azul y beige, no sé, me parece que beige. Con beige, ¿por qué? Porque con esto por afuera, me parece que esto combinado con pantalones beige o blancos queda un poco sonso. Así que yo he preferido hacerlo con contraste y me he elegido unos pantalones azul marino, en este caso son de pana y son de mango, son unos pantalones rectos, rectos no, son pitillo. Así que me voy a probar este conjunto con un par de botas y vamos a ver qué tal esta idea. Para mí, nada más ideal para los días de lluvia que unos pantalones pitillos o unos leggings, porque son los mejores pantalones para ponértelos con botas de caña alta. Para mí es ideal, porque es lo que te garantiza que vas con los pies bien secos. Bueno, esto es súper abrigado, como ves también tiene una capucha bien grandota. Me voy a sacar el bolso
porque con el bolso se complica un poco la capucha. Aquí en casa me estoy muriendo de calor con esto, pero como te digo, para mí es el tipo de abrigo ideal para estos días de lluvia y de frío. Este tipo de abrigo te protege un montón. Y a pesar de que te hace bastante oso, te hace completamente cuadrada y sin ninguna forma, creo que cuando hace frío lo que quieres es estar cómoda, abrigada y no sé, creo que también tiene su gracia, tiene su estilo a pesar de que te esconde todas las formas. Bueno, otro tipo de abrigo, también para la lluvia, es el clásico chubasquero. Yo tengo uno que también me lo compré en el mercadillo. Este no, este me lo compré el año pasado en las rebajas de Sara. Pero tengo esto que es un chubasquero típico. Esto ya no es tan abrigado. En este caso tiene un forro así bastante calentito, o sea, un poco acolchadito. También tiene capucha y entonces esto me parece que es un clásico chubasquero y es bastante largo. Bueno, en este caso es de color rojo, que me parece un color súper bonito para los días de lluvia, porque no sé, te da otra alegría, otra gracia. Y, pero lo que no me terminó de convencer es que el forro yo hubiera preferido que fuera negro, me parece mucho más combinable, porque en este caso el forro es marrón. Claro que cuando lo llevas puesto, la verdad es que no se ve mucho. La verdad es que se ve poco, tal vez se ve un poco aquí en la capucha, pero no es algo que sea demasiado visible. Yo no tengo mucha ropa en color rojo, tampoco creo que quedaría bien, por ejemplo, un jersey rojo con otra cosa roja por arriba. Y a mí esto de que el forro sea marrón me complicó. Si hubiera sido negro, lo habría combinado casi seguro con pantalones negros. Bueno, antes que te siga explicando de este chubasquero, déjame que te diga que me costó 2 euros. Aunque no se pueda creer, me costó 2 euros. Yo soy el tipo de persona a la que no le gusta mucho llenarse de abrigos porque te ocupan muchísimo lugar en el armario. Ya te digo, para comprarme esto me lo pensé un montón de veces y me ocupa muchísimo lugar. Esto no ocupa mucho lugar, pero no deja de ser un abrigo más. Déjame ver, no, es que esto no tiene marca. Me da curiosidad, o me daba curiosidad ver la marca, pero mira, esto no tiene ningún tipo de marca. Yo lo vi por 2 euros y pensé, me lo llevo, me lo llevo porque es increíble. Tiene cremallera y también tiene velcro para cerrarlo. Bueno, yo en este caso, por buscar algo en rojo, yo tengo esta camisa de cuadros, es una camisa de Bershka que me parece preciosa, me encanta. Y entonces yo la pensé también con cuello alto, igual que esto, que es algo que a mí me encanta en invierno, pero en este caso algo más grueso. Esto ya es un jersey. Y entonces el jersey por abajo y la camisa por arriba. Te abriga igual y bueno, qué sé yo, en este caso me permite combinar rojo con algo también con algún detalle en rojo. Vamos a ver cómo queda. Y por abajo lo pensé con unos vaqueros, simplemente unos vaqueros. ¿Por qué? Porque los vaqueros me parece que es lo que queda mejor con camisa de cuadros y con rojo también es algo que me encanta. Así que me lo voy a probar, vamos a ver qué zapatos le elegimos y te lo voy a mostrar. En este caso me lo puse con estas botas cortas que tengo de Sara y que también son buenas para la lluvia porque tienen ese efecto aquí en el tobillo como si fuera una media pegada, así que aquí
tampoco te entra nada de agua. Bueno, vamos a ver cómo queda la capucha. Sin ninguna duda, a este abrigo pues lo han estropeado un poco con este forro en color marrón, porque para mí la combinación rojo y marrón no es muy fácil y entonces pues te limita. Mira, para ponerme la capucha me tengo que sacar esto, así que vamos otra vez con la capucha. Bueno, la capucha tiene aquí un botón, así porque también le agarra el forro. Y luego, a ver cómo se ajusta esto, tiene aquí estas tiras así para ajustártelo. Ay, qué feo, por favor. Eso creo que no me lo ajustaría, solamente pues yo me lo cerraría por aquí y ya está. Pero bueno, cuando llueve la idea es estar lo más protegidas posible. Bueno, vamos a ver otra idea. La siguiente idea que te traigo es una cazadora impermeable. Un look súper clásico, también típico de lluvia. Bueno, esto es una cazadora negra, es de H&M, también es del invierno pasado, H&M. Y en el caso de la mía es larguita, ¿ves? Es larguita con abertura aquí lateral. Bueno, es de esa tela acolchadita, es impermeable, no es lo más grueso del mundo, nada como el primer plumífero, pero esto también abriga. En mi caso, por el modelo que tiene, que es así abierta y larga, yo la elegí para ponérmela con unos, no son leggings, en este caso lo que yo le he puesto a este conjunto son unas, bueno, unas mallas básicamente. Son unas mallas bien finitas, es tipo un pantalón de gimnasia. Yo tengo armado este conjunto con esto, ¿ves? Una cosa completamente stretch y yo me la pongo con este jersey que es largo, también tiene abertura aquí, igual que esta cazadora, y como es de manga corta, pues yo la combino también con un jersey por abajo, es decir, un estilo parecido a lo que tengo puesto, el jersey por abajo, en este caso por afuera la camisa y en este caso un jersey de manga corta, es con brillitos y este es de Zara, también tiene, pues no sé, algunos años, 2 o 3 años. Entonces, jersey por afuera de Zara, por abajo, el otro jersey que tengo también es de Zara, esos bien finitos que no te hacen bulto, que te modelan un poco el cuerpo, con unas mallas básicas y la cazadora impermeable de H&M. Bueno, este modelo también pide botas de caña alta, así que me lo voy a poner con las mismas botas negras con las que te lo mostré, pero por darle una gracia, le voy a poner también esta pañoleta, esta es de Bershka, que tiene negro y un color así ladrillo parecido al jersey. Así que creo que esto queda bien. Me lo voy a probar. Como has visto, de pura casualidad, tengo un paraguas también en animal print, o sea, más o menos en colores y estilo parecido al pañuelo. Así que, bueno, demostrado conjunto completo, completo para la lluvia. Bueno, te voy a mostrar otra idea que es la clásica gabardina. En este caso, la mía es color beige y en mi caso es una gabardina corta. Esta gabardina me la compré en el mercadillo. Me costó 2 euros. Me la compré junto con el chubasquero. Tiene botones negros, tiene todos los detalles típicos de una gabardina. Es corta
y bueno, no sé, tiene esto aquí colgando, que pues no sé, una especie de etiqueta. ¿Y qué más te puedo decir? Está un poco arrugada. Yo te la voy a mostrar tal cual como yo me la traje. Yo la vi por 2 euros y dije, ¿qué? No lo puedo creer, me la traigo. Luego, al ponérmela, me di cuenta que a mí me quedó un poco apretada aquí de cintura. Así que eventualmente le voy a tener que mover un botón y por otro lado, no me di cuenta ni me fijé, solo vi 2 euros y perdí la cabeza. Pero mira, le falta el cinturón. Pero bueno, es lo que tengo en tema gabardina. Así que esto no me lo he probado, pero lo he pensado con estos vaqueros que tengo de Stradivarius. Son grises y bueno, pensé, puede quedar bien por el color porque trae este bordado precisamente en beige, o sea, es blanco y beige, y como esto es beige y con botones negros, pensé, bueno, de colores queda bien. Ahora, como esta gabardina a mí me queda apretada, no me puedo poner nada gordito por abajo. Así que la he pensado con este jersey. Es un jersey que yo tengo de Shane, que me lo compré, pues creo que el invierno pasado. Es beige y tiene este detalle de encaje en el cuello, tanto por delante como por detrás. Nunca jamás me he probado cómo queda esto. Pienso que el jersey con esto debería quedar bien. Tengo un poco de dudas con estos bordados y luego con algo corto por arriba. Como que corta el bordado. No estoy segura que vaya a quedar bien, pero si no fuera con esto me lo pondría simplemente con unos vaqueros exactamente iguales, pero negros y sin bordado. Esta gabardina mm, no es, digamos, demasiado abrigada. Las gabardinas no son cosas muy abrigadas. Déjame ver, esta es de la marca Just Urban. Just Urban. Creo que es una marca conocida, aunque no sé si sigue existiendo. Yo busqué en Google y en Google solamente me aparecieron prendas de esta marca en segunda mano, en Amazon, en Nicolette y no sé dónde más. Así que no sé si la marca sigue existiendo, pero esto es una prenda totalmente clásica. Bueno, me la voy a probar con un gorrito de lluvia a ver qué tal queda. Aquí estoy protegida para la lluvia. Bueno, la verdad es que no deja de asombrarme lo muchísimo que yo he adelgazado, porque ahora a mí esta gabardina me cierra perfecto. Así que evidentemente el secreto está en no ponerme nada y que sea muy grueso por abajo. La verdad es que a mí me encantó cómo quedó esto. Me parece que es una prenda súper clásica, como tal, siempre queda bien. A mí me súper encantó. Claro que esto se lo tengo que quitar y le tengo que dar así algunas, bueno, un poco de plancha. Puede que lo lleve directamente a una lavandería, a que me lo planchen para asegurarme de no estropearlo. 2 euros, te juro que es absolutamente increíble. Bueno, te voy a mostrar la última idea. Ya hemos visto, vamos a hacer un repaso. Hemos visto plumífero para la lluvia, hemos visto chubasquero, hemos visto cazadora impermeable, hemos visto gabardina y la última idea que te traigo es una chaqueta de polipiel. Una chaqueta de polipiel también es totalmente impermeable. En mi caso yo la tengo en blanco. Es una chaqueta de Bershka, bueno, color crudo, básicamente color blanco. A mí me encanta. Y por variar, la he pensado con unos pantalones, ya no pitillo, sino pantalones anchos. Tengo aquí unos pantalones de color azul. Ay, espera que no salen.
Son estas perchas que es para que la ropa no se caiga y se te queda ahí enganchada. Bueno, tengo estos pantalones, como ves son así estilo medio deportivo, pero esto no se ve, porque a mí estos pantalones que son de Shane, yo les tengo que dar una vuelta en la cintura. Son unos pantalones aquí con estilo así deportivo, pero no sé, bonito. Y son bastante, bueno, la verdad es que he visto así, muy anchito, no parece, pero creo que son unos pantalones anchos. Y los he pensado con este jersey, que también es de Shine, es así manchadito, como jaspeado, en tonos crudo, un azul mezclado con beige, no sé, a mí me encanta. Y mira qué casualidad, el conjunto entero es de Shane, pantalones de Shane, jersey de Shane y una camisa o una blusa blanca de Shane que tiene aquí su volantito y aquí adelante tiene para hacerte o no un lacito. Así que esto creo que me lo voy a poner con botas blancas. Tengo unas botas blancas de Sara. No sé por qué, pero a mí las botas blancas me parece que quedan súper bien para la lluvia. Así que me lo voy a probar y vamos a ver qué tal. Como ves, para completar el look me he puesto un gorrito de lluvia. Es un gorrito azul que tengo, así que con este conjunto queda perfecto. Bueno, estas son entonces todas las ideas que te traigo para, bueno, ideas para vestirnos los días de lluvia. Botas, gorritos, paraguas y, importantísimo, las chaquetas. Como ves, hay un montón de ideas, un montón de variantes y no necesariamente porque llueva nos tenemos que desanimar y vestirnos aburridas. Bueno, espero que si en tu zona llueve estos días, que sea para bien y que el agua no provoque destrozos. Bueno, es todo por hoy. Te mando un beso. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarme un like, comparte el vídeo para que podamos seguir creciendo. Y si no estás suscrita, suscríbete al canal, que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Bueno, te mando un beso y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.